Evolución en la industria textil. A principios del siglo XVIII, la fabricación de tejidos era la rama de la industria que absorbía la mayor cantidad de mano de obra. La preparación del hilo mediante el uso y la rueca y el tejido, realizado con telares manuales, exigía muchas horas de trabajo para elaborar una pieza de tela. A partir del siglo XVI, Inglaterra se convirtió en un importante productor de tejidos y de lana que en parte eran exportados, pero desde principios del siglo XVIII, los comerciantes ingleses se dedicaron a importar de la India tejidos de algodón estampados, que se vendían muy bien en varios países europeos. Pronto, empezaron a darle vueltas a la posibilidad de fabricar en la Gran Bretaña tejidos de algodón comparables a los hindúes. La materia prima, el algodón en rama, se podía importar de América, pero el verdadero problema era el de la fabricación del hilo. No se disponía de una técnica para producir un hilo tan fino como el de los productores hindúes. Dado que el viejo sistema artesano no servía para fabricar el hilo de algodón que se precisaba, a partir del año 1760 se empezaron a ofrecer premios a quienes inventaran un mecanismo que permitiera fabricar mucho hilo de algodón en poco tiempo. La primera hiladora mecánica la inventó en 1764 Hargreaves. La Spinning Jenny estaba formada por un mecanismo movido manualmente que no resultaba ni muy grande ni muy caro. Las primeras Spinning Jenny que funcionaron en la Gran Bretaña solo tenían 8 usos. La mujer que hilaba a mano no podía mover el uso. Para manejar una Spinning Jenny bastaba el trabajo de un solo hombre ayudado por 3 o 4 niños. En 1769, Arkwright presentó un nuevo tipo de hiladora mecánica, la Waterframe. El hilo que fabricaba esta máquina era de más calidad que la de la Spinning Jenny, era más fino y resistente, pero la Waterframe era un mecanismo grande y pesado que ya no podía mover un hombre. Para accionar la Waterframe se empezó por utilizar una fuerza hidráulica de los ríos, pero a partir de 1785 ya se le empezó a aplicar la máquina de vapor. Otro problema que presentaba la Waterframe era el de su precio, mucho más elevado que el de los mecanismos anteriores. El primer telar mecánico. En 1785, Cartwright patentó el primer telar mecánico. Se trataba de un mecanismo grande y pesado que precisaba de bastante dinero para adquirirlo y de una gran fuerza para hacerlo funcionar. Los primeros telares mecánicos eran movidos por caballos y a partir de 1789 se empezaron a mover también con máquinas de vapor. La despipetadora. En 1793, Eli Whitney inventó la despipetadora de diente de sierra. Esta máquina era para ser utilizada con algodón. La misma separaba las fibras y las semillas. Esta forma mecánica ahorraba mucho tiempo de trabajo. Fábricas textiles algodoneras. Hacia el año 1800, trabajaban en las fábricas textiles algodoneras de Gran Bretaña unas 100.000 personas en hilados y 250.000 en los tejidos. A principios del siglo XIX, el 40% de las explotaciones inglesas eran tejidos. El ferrocarril. Desde el año 1830, el ferrocarril facilitó el transporte de materia prima. El algodón que llegaba a la India de Egipto, de Estados Unidos y otras partes, hasta los centros industriales. Y de la misma manera se facilitaba la explotación del producto. Otros territorios europeos como Francia, Bélgica, Holanda, algunas zonas de Alemania, el norte de Italia, Cataluña, se fueron convirtiendo en centros importantes de la industria textil, siguiendo el modelo inglés. Mecanización de la producción, supremacía de la industria algodonera sobre la lanera, disminución del precio de los tejidos, etc. Singer.
Mientras varios inventores habían adoptado el mecanismo de punto de cadeneta de la máquina de coser de Howe, desarrollando algunas innovaciones, Isaac Merrick Singer inventó el mecanismo del movimiento de la aguja hacia arriba y hacia abajo, que era mejor que el de lado a lado. El mecanismo de la aguja era movida por un pedal en vez de una manivela. Hablemos un poco de la actualidad. En la actualidad, el avance de la tecnología ha ayudado a la industria textil incorporando tejidos sintéticos, facilitando la transportación de material, creando nuevas máquinas con manejo de ordenadores para la eficacia, optimizando materias primas y tiempo de confección, así como el avance de estudios para la especialización de personas en el diseño de modas y textil.